Hoy vamos a hablar acerca de la pasión por el reino, ¿sí? La pasión por el reino de Dios. Hemos estado hablando acerca de la pasión por la iglesia, la pasión por la intimidad, y hoy vamos a hablar acerca de la pasión por el reino de Dios, ¿sí? Dice la palabra, vamos a ver en Mateo 6:10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿sí? Muchas veces oramos de esa manera porque es la oración que Jesús nos dejó del Padre, ¿no? Venga tu reino a nosotros. Venga tu reino, Señor, venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿sí? Hoy vamos a pedirle al Señor que el Señor nos revele, ¿sí?, lo que realmente es el reino. Muchas veces no dimensionamos, chicos, no dimensionamos a qué reino pertenecemos, ¿sí? La grandeza de ese reino, ¿sí? La grandeza del reino de Dios, del reino de los cielos. Vos y yo somos embajadores, dice la Biblia, del reino de Dios, del reino de los cielos, ¿sí? O sea, tenemos un rey, ¿sí? Un rey eterno, un rey que gobierna desde la eternidad y para siempre, ¿sí? Entonces, tenemos que ser apasionados por ese reino, así como Jesús lo fue, ¿sí? Jesús vino a mostrarnos, a manifestar ese reino. Él vino a revelarnos ese reino, a hacerlo visible, y Él va a volver a establecer para siempre ese reino en la tierra. Por eso tenemos que estar preparados y tenemos que estar apasionados. Así como Jesús cuando Él comenzó su ministerio y comenzó a manifestar el reino, y cuando Él decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, había una pasión en Él, ¿sí? Había una pasión por manifestar ese reino en la tierra, y esa misma pasión tiene que haber en su iglesia, esa misma pasión tiene que haber en sus hijos, ¿sí? Entonces dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿sí? Vamos a ir ahí a unas plaquitas. Pasión por el reino. Miren, dice: el diseño del cielo es un reino. Hay un trono y tronos y naciones, hay jerarquía, hay orden, hay cultura. Él quiere que amemos y anhelemos la idea de un reino, ¿sí? Ese es el diseño del cielo, un reino. Y nosotros debemos anhelar eso, debemos apasionarnos por eso. Miren lo que dice David, decía Salmo 22:28, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Porque de Jehová es el reino. ¿De quién es el reino? De Jehová, ¿sí? De Él es el reino. Y su reino es eterno, su reino es sobre todo reino que pueda existir aquí en la tierra. Aún el reino de las tinieblas es el enemigo que es tan imitador que se formó ahí su reino aparentemente de las tinieblas, pero ese reino está debajo de los pies de Jesús, está debajo de la iglesia, ¿sí? Entonces dice, porque de Jehová es el reino. Vamos a otra. Vamos a la otra. Miren lo que dice. Vamos a ir viendo las características de este reino, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esas características. Miren lo primero, dice, el reino está, ¿sí? Podemos manifestar el poder, la dinámica, la salvación del cielo en la tierra de una forma poderosa, real y espiritual a través de la iglesia. Y el reino viene, ¿sí? El reino está, el reino es ahora, en el presente, ¿sí? No es que solamente cuando venga Jesús o cuando estemos en el cielo, es ahora, está ahora. ¿De qué manera lo manifestamos? A través de su poder, ¿sí? A través de lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de su iglesia. ¿Qué más? El reino viene, ¿sí? Futuro y absoluto. Miren lo que dice, de forma literal, absoluta y visible. El Rey de Reyes volverá sobre la tierra, establecerá un gobierno mundial y permanente. Estos cielos y tierra pasarán, pero Dios establecerá el reino aquí y para siempre. Es tremendo
Si nosotros escuchamos las noticias, o de hecho nosotros sabemos que en la Biblia nos advierte, ¿no?, cómo las naciones quieren gobernar y quieren reinar. El más poderoso, sí, quiere reinar, el que más poder tiene, el que quiere gobernar todas las naciones, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, ¿sí? Sabemos, estos días escuchaba justamente en mi trabajo, vieron que la gente a veces comenta y habla y critica y da sus opiniones del gobierno, de esto, de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y ellos opinan, ¿no?, de que, bueno, que cada vez, o sea, como que los más poderosos son los que están en otro país y quieren adueñarse de todo y quieren reinar y nos van a tener como esclavos, hasta esas cosas, ¿no? Pero nosotros sabemos que hay un reino, ¿sí? Hay un rey que está sobre todo eso, ¿sí? O sea, quizás esa gente en verdad piensa que quizás tiene dinero, tiene posiciones, pueden quizás gobernar, ¿sí?, aquí en la tierra, pero ellos no pueden reconocer que hay un rey de reyes, hay un señor de señores y hay un reino que no pueden gobernar sobre ese reino, ¿sí? Y dice que ese reino viene, ¿sí? Ese reino viene y nosotros como iglesia debemos estar preparando ese tiempo, ¿sí?, donde se va a establecer un gobierno, dice, mundial y permanente. Los cielos y la tierra pasarán, pero Dios establecerá el reino aquí y para siempre. Esa es la promesa de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir su palabra? ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros vemos las cosas que suceden quizás en el mundo y decimos, ¿qué va a pasar? Quizás te preguntáis, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Cómo será eso? Pero nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en Dios, ¿sí? Debe estar puesta en nuestro Rey, debe estar puesta. Por eso necesitamos conocer, tener la revelación de lo que es el reino, tener la revelación del gobierno de Dios, del gobierno absoluto de Dios, de que nadie puede enfrentarle, de que nadie puede vencerlo, ¿sí? Vamos a la otra. El reino está, el reino viene. Miren, el reino, dice, es eterno. Es eterno. Los reinos de este mundo pasan. Los gobiernos pasan. Puede haber alguien que gobierna sobre ciertas naciones, sobre cierto ámbito, pero eso pasa. Pero el reino de Dios es eterno. Vos y yo pertenecemos a un reino que es eterno. Miren lo que dice, el reino es pasado, presente y futuro. Wow, pasado, presente y futuro. El reino estuvo siempre. El reino está ahora. Está ahora. No es que va a estar en el futuro, está ahora y también va a estar en el futuro. Miren, en el pasado, el Edén, ¿sí? Allí el reino estaba presente. En Jesús, allí llegó, dice, a su clima. ¿Cómo fue? Allí a través del sacrificio en la cruz, o sea, Él vino a mostrar ese reino, se entregó en la cruz y resucitó y ascendió de nuevo a su trono. Y la historia, ¿dónde más? En la historia de la iglesia, ¿sí? La manifestación del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, sobre los discípulos y comenzó a manifestarse el reino de Dios, ¿sí? ¿Dónde más? Dice, el regreso de Cristo se establecerá absolutamente sobre toda la tierra, ¿sí? O sea, en el Antiguo Testamento, dice, por momentos se expandía y se contraía, ¿sí? Después, la iglesia primitiva se manifestaba con poder y ahora avanzará con muchísimo poder en los últimos tiempos. ¡Wow! ¿Sí? O sea, el regreso de Cristo se establecerá absolutamente sobre toda la tierra. Hacia ahí vamos, iglesia, ¿sí? Hacia ahí vamos. Lo que pasaba en la iglesia primitiva, que se manifestaba, es lo que también hoy está sucediendo, ¿sí? Estamos avanzando hacia los últimos tiempos. Somos responsables de extender
de manifestar ese reino y de preparar para ese regreso, ¿sí? ¿Cuál es nuestro foco? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestra pasión? Ese regreso, ¿sí? O sea, ese es nuestro anhelo, pero para eso tenemos que preparar, manifestar, ¿sí? Manifestar su reino. Vamos a lo otro. Las 4 dimensiones del reino, ¿sí? Acá vamos a ver esas dimensiones que tienen que ver con las características, con sus cualidades. Miren, una dimensión, dinámico. El reino no es estático, tiene la capacidad de expandirse y contraerse según se lo cultive. Jesús utilizó metáforas, ¿cuáles eran? La parábola, ¿sí? De la semilla, la levadura, el trigo, las viñas, los árboles. Comparaba el reino de esa manera, ¿sí? O sea, la semilla que vos cultivás, sembrás, cultivás y eso se expande. Entonces el reino de los cielos es dinámico, no es estático, ¿sí? Es como una semilla y ahí es donde está nuestra tarea, iglesia, jóvenes, ¿sí? Ahí es donde somos responsables. Ahí es donde, ¿por qué tenemos que tener pasión por el reino? ¿Sí? Para que nosotros podamos ser parte de este dinamismo, podemos decir así, ¿sí? De esta extensión del reino de los cielos, ¿sí? Miren, si ustedes una semilla plantan en un lugar, ¿sí? En un lugar de esa semillita pequeña, puede salir un árbol re grande, una planta que vos decís, no sé, quizás sembraste una semilla de naranja, no sé, de mandarina, y creció ese árbol, y ese árbol va a dar, esa planta de naranja, no va a dar una sola naranja, ¿verdad? Va a dar muchas naranjas. Entonces, cada semilla que ustedes siembran en esta tierra, cada semilla que ustedes siembran de la palabra, del reino de Dios, quizás ustedes van y le predican a una persona, ¿sí? O decir, es una vida, mi compañera, quizás es un amigo, quizás es una amiga, un compañero de trabajo. Bueno, así, le pude predicar a esta persona, es una sola persona. Pero vos no sabés quién es esa persona, lo que Dios tiene para esa persona. Quizás esa persona que vos sembraste una palabra, esa persona aceptó a Jesús y se convirtió, es un evangelista que va a predicar a multitudes. O quizás lo invitaste a la iglesia, porque muchas veces pasa así, viene esa persona y esa persona tiene un llamado evangelístico y sale y empieza a predicar a todo el mundo y trae a Cristo a un montón de personas. Y eso es el fruto, eso es el reino, esa es la manera que el reino se mueve, el reino se extiende, ¿sí? Entonces, nunca nos quedemos estáticos. Siempre donde vayamos, compartamos de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra dimensión? De poder. El reino es de poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. Pablo decía, no consiste solamente en palabras, ¿sí? Sino que en poder. El reino de Dios no son solamente palabras de promesas, sino que hay demostración del poder de Dios, ¿sí? O sea, si hay alguien que habla, quizás hay otros, no sé, religiones que quizás te pueden hablar, te pueden enseñar, dar palabras, pero no hay demostración de poder. El reino de Dios, el evangelio de Dios, que son las buenas noticias, dice, es de poder. Cuando vos hablas, hay demostración del poder de Dios. Es lo que decía, Pablo decía de esa manera. Entonces, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Sumergirnos en ese ámbito de reino, ¿sí? Sumergirnos en el poder del Espíritu Santo, estar apasionado. Cuando Jesús comenzó a manifestar el reino de los cielos, donde Él iba enseñaba, pero que había demostración del poder. ¿Sí? Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Sí? Entonces necesitamos
estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar encendidos, estar empoderados. Necesitamos caminar en el Espíritu para que haya esta demostración también, ¿sí? Entonces, saber de que no vivimos una religiosidad, ¿sí? Si yo estoy quedándome en el costumbrismo o quedándome en costumbres religiosas, en decir, bueno, voy a la iglesia, adoro, sirvo y me quedo ahí estático, no estoy manifestando el reino de los cielos, ¿sí? Si estoy permitiendo que en mi vida, en mi corazón entre pequeñas cosas que no me está dejando ser sensible al Espíritu Santo y me voy apagando esa comunión, esa intimidad con el Señor. Es muy probable de que quizás pueda hablar. ¿Cuántas personas a veces nos encontramos en el mundo con personas que hablan de la palabra y que te dicen esto y la fe y lo otro, pero su vida no reflejan el poder de Dios, la manifestación del reino? Yo puedo conocer la palabra, yo puedo hablar de fe, yo puedo hablar de, del amor que habla la palabra, hablar de la paz que habla la palabra, hablar de sanidad, pero mi vida refleja todo lo contrario, ¿sí? No tengo paz, estoy enojado, estoy lleno de ira, me encuentro en medio de un problema y me desanimo y no tengo fe y tengo duda y estoy amargado, estoy amargada. Ahora vamos a ver cuál es el carácter del reino. ¿Se entiende? Entonces, esto es poder manifestar el poder de Dios, que no sea solamente palabra, ¿sí? Que haya demostración del poder de Dios. Y no solamente para que yo pueda orar por otra persona y la persona sea sana y reciba milagro, sino que en mi propia vida, chicos, ¿sí? O sea, hay veces que vos podés estar en un ámbito, en tu trabajo, donde vos seas, y tu vida está siendo de testimonio, ¿sí? Quizás no fuiste, le pusiste la mano a alguien y se liberó, se sanó, pero tu vida está reflejando sanidad, está reflejando gozo, está reflejando paz. ¿Se entiende? Está reflejando amor. Hoy día que el amor ya ni se ve entre las personas, hay odio, hay venganza, hay envidia, hay celo. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué hacemos? Manifestamos el amor, ¿sí? Manifestamos perdón, manifestamos paz, manifestamos gozo. Y esa es una manera de manifestar el reino de Dios. No solamente de palabra, sino de manifestación del poder del Espíritu Santo, porque tu vida es un testimonio, mi vida es un testimonio del poder de Dios. Amén. ¿Qué más? Dice sobrenatural, otra dimensión. Miren lo que decía Jesús, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Mi reino no es de aquí. Tremenda esa palabra. Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí, ¿sí? O sea, nuestra cultura, en cada reino hay una cultura. Y en el reino de los cielos hay una cultura. Por lo tanto, si yo soy parte del reino de Dios, mi cultura es diferente a la cultura de este mundo, a la cultura de que hay aquí en la tierra, ¿sí? Jesús decía, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. O sea, Él no actuaba de la misma manera que el mundo estaba acostumbrado a actuar, ¿sí? Porque Él sabía de dónde era. Él sabía a qué reino pertenecía. Y eso es lo que también tiene que haber en nosotros como iglesia y como hijos de Dios. Saber de que nuestra vida le pertenece a un reino que es sobrenatural, que no es de esta tierra. Que yo no me puedo manejar con la misma cultura de esta tierra, con los mismos pensamientos del sistema de este mundo, con las mismas acciones del sistema de este mundo. No me puedo manejar de esa manera. Si yo quiero ser un apasionado por el reino de Dios, si yo quiero manifestar el reino de Dios, no puedo manejarme en esta vida de acuerdo
al reino natural de aquí de la tierra, ¿se entiende? O sea, yo necesito saber de que pertenezco a un reino que es sobrenatural, un reino que es eterno, un reino que va más allá, ¿sí? Un reino que tiene una cultura totalmente diferente a la cultura del sistema de este mundo, ¿sí? El sistema de este mundo te va a decir, por ejemplo, no sé, le hablo a ustedes que son jóvenes, ¿no? Bueno, tenés que vivir tu vida, tenés que divertirte, tenés que, no sé, juntarte con fulano, con fulana, total, no importa que te cases. Esa es la cultura del sistema de este mundo, ¿sí? No pasa nada si, no sé, tenés relaciones sexuales antes de casarte. No pasa nada, todo el mundo lo hace. No seas anticuado. No pasa nada si mentís en tu trabajo, si mentís en la facultad, con tal de poder conseguir algo. No pasa nada si robás. No pasa nada, todo el mundo lo hace. No pasa nada que te vayas y tomes y te emborraches. Esa es la cultura del reino natural, del sistema de este mundo, ¿sí? Pero el reino de Dios tiene una cultura totalmente diferente. ¿Sí? Es una cultura de santidad, de justicia, ¿sí? Es una cultura que está llena de amor, es una cultura que está llena de verdad, es totalmente diferente. Entonces, si yo pertenezco a ese reino, cuando yo me encuentre en medio de una situación, esté donde esté dentro de mi familia, en mi contexto de amigos, en mi barrio, en mi facultad, en el colegio, en el trabajo, yo voy a actuar y me voy a mover de acuerdo a la cultura del reino de los cielos, ¿sí? Me voy a mover de acuerdo a esa cultura. No importa que muchas veces quizás tengas la burlas, o quizás muchas veces te diga, hey, qué tonto, perdón la palabra, pero qué tonta, no seas ignorante, no seas anticuada, no seas aburrido. No importa. No importa. Jesús dijo que debemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Yo estoy siguiendo a mi Rey. Yo estoy siguiendo a mi Rey. Yo prefiero obedecer a mi Rey y vivir en esa cultura. Amén. Porque estoy esperando el regreso de Él. ¿Están aquí? Amén. ¿Qué más? Dice inconmovible, recibiendo nosotros un reino inconmovible, eso en Hebreos 12:28, un reino inconmovible. No hay nada que lo pueda derribar a este reino, ¿sí? El reino de los cielos es un reino inconmovible. Todos los reinos de este mundo son derribados. ¿Sí? No pueden permanecer eternamente. Pero el reino de Dios, el reino de los cielos al cual pertenecemos, es inconmovible. No hay nadie que lo pueda vencer, ¿sí? ¿Qué más dices? Experimentado aquí y ahora, ¿sí? Cuando Jesús decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Es ahora, ¿sí? Eso es para, muchas veces quizás tenemos la idea de decir, bueno, cuando esté allá en la presencia de Dios voy a tener paz, voy a disfrutar, ya no voy a tener dolor, ya no. No, yo puedo disfrutar ahora, puedo experimentar ahora la paz, puedo disfrutar ahora, puedo experimentar la sanidad, puedo experimentar el gozo, puedo experimentar la libertad. Puedo experimentar las bendiciones del reino de Dios aquí, ahora. Él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aun cuando Él decía, si yo echo fuera a los demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! Si el Señor te ha liberado, si el Señor me ha liberado tantas veces de ataduras, de opresiones, de estar cautiva. El reino de los cielos es ahora. Yo lo estoy experimentando ahora, ¿sí?
sea, si vos hoy estás quizás en algún área de tu vida, te sentís que estás atormentado, que estás con una necesidad, que estás en un área de tu vida, te sentís como que estás agobiado, como que sentís que estás quizás oprimido, cautivo. Hay algo que tenés que hacer, hay algo, quizás el Señor te está mostrando que tenés que arrepentirte de algo o dejar algo para que ese reino se manifieste y se haga real en tu vida. Porque cuando el reino de Dios se acerca, hay libertad, hay gozo, hay vida abundante, hay paz. No es para cuando esté en la presencia de Dios allí en el cielo. Es ahora, ¿sí? Es ahora donde el reino de Dios se va a hacer real en mi vida. ¿Se entiende? O sea, necesito ir a la profundidad, ir allí para poder experimentar. Dice, es experimentado aquí y ahora. Es experimentado aquí y ahora. Si sos alguien que estás en este tiempo, quizás estás, no sé, quizás en la noche no podés dormir o quizás sentís que estás agobiado en la tristeza, sumergido en la amargura. Bueno, el reino de Dios se ha acercado a tu vida. El reino de Dios se quiere manifestar a tu vida, ¿sí? Y a través de tu vida hacia otras personas. Vamos al otro. Y acá vamos a ver el carácter del reino. Miren lo que dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tres cosas. Justicia, paz y gozo. Eso es el carácter del reino de los cielos. Justicia. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, ¿sí? Jesús viene a mi vida y hay un nuevo nacimiento en mi vida. Soy justificado, soy salvo y soy justificado. La primera es donde se manifiesta la justicia. Soy justificado por fe, soy salvo. Pero a partir de ahí yo tengo que comenzar a caminar en esa justicia. Justicia significa rectitud. Yo comienzo a alinear cada área de mi vida a la justicia de Dios, ¿sí? Si yo antes robaba, a partir de ahora, el Señor me perdonó, ¿sí? O sea, yo soy salvo, Él perdonó mis pecados, anotó mi nombre en el libro de la vida, pero a partir de ahí hay un arrepentimiento, hay un cambio de mentalidad y hay un cambio en todas mis acciones. Ya no voy a robar más, ¿sí? Quizás voy a tener luchas, tentaciones, pero yo estoy caminando hacia la justicia, estoy caminando en la justicia de Dios y ya dejé ese pecado, ¿sí? Si yo antes era una persona que mentía y estaba llena de mentira, el Señor me perdonó y a partir de ahí yo voy a caminar en esa justicia. Voy a comenzar a caminar en la verdad, ¿sí? Voy a cambiar esa mentira por la verdad. Si yo antes vivía en fornicación, el Señor me perdona. Si yo antes practicaba el ocultismo, lo que sea, todo lo que uno ha practicado lejos de Cristo, el Señor me perdona. El Señor me perdonó, me dio salvación. Pero tiene que haber un cambio. Yo ahora pertenezco al reino de Dios y tengo que caminar en la justicia. ¿Verdad? Tengo que caminar en la justicia. No puede ser que yo haya nacido de nuevo y todavía sigo practicando el pecado, ¿sí? O sea, nos podemos equivocar y todos los días, pero hay algo importante acá. Cuando yo camino en la justicia, es que voy a tener diariamente, voy a estar a cuenta con Dios. ¿Qué significa eso? Que quizás hoy fallé, quizás hoy vino un pensamiento, pero corro a la sangre de Cristo y estoy a cuenta con Dios. Y el Espíritu Santo va transformando. ¿Ven que decía en el Espíritu? El Espíritu Santo, la Biblia dice que cómo hacemos morir las obras de nuestra carne. Por el Espíritu. El
Espíritu Santo, vamos siendo llenos del Espíritu Santo, vamos llenándonos de la palabra, vamos teniendo revelación de la palabra, vamos conociendo la verdad y la verdad nos va haciendo libre. Y yo voy alineando cada vez más mi vida a la justicia de Dios. Voy caminando en rectitud. ¿Y qué más dice? Paz, ¿sí? Paz significa plenitud. Ahora, hay algo importante. La paz, ahora lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Una de las cosas que cuando el reino de los cielos se acerca a nuestra vida y uno nace de nuevo, lo primero que sentimos es paz, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Y la paz, quiero que vayamos al otro, vamos al otro, miren. La paz está muy relacionada y tiene una conexión con la justicia. ¿Sí? Miren, dice, la justicia camina en rectitud y obediencia delante de Dios. No es perfecto, pero es una persona que vive a cuenta con Dios. Y produce paz, plenitud, llenura total en cada área. Nada falta, nada está roto. ¿Sí? Ahora vamos a ver en Isaías 9:6, miren lo que dice. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndonos, confirmándonos en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Él es nuestra paz. Yo soy la paz, decía él, ¿sí? Ahora, el Señor me dio paz, pero eso va conectado, ¿sí? No va separado. Mientras yo camino en justicia, esa plenitud de paz va a gobernar mi vida, ¿sí? ¿O acaso cuando por ahí quizás hemos cometido error y hemos cometido pecado y no nos hemos puesto a cuenta con Dios, lo primero que se pierde es la paz, ¿o no? Y más porque el enemigo comienza a condenarte en tu mente y no tenés paz. Ahora, el que camina en justicia tiene paz. Sí, el que camina en rectitud tiene paz. Se acuesta y duerme en paz. Su mente está en paz. ¿Sí? Entonces, quiero vivir esa plenitud que produce la paz. Necesito también caminar en justicia. Eso es el reino de los cielos. Va conectado justicia con paz, ¿sí? La paz no se puede disfrutar alejada de la justicia. El área en el cual usted no está en rectitud con Dios es el área en la cual usted nunca tendrá paz, ¿sí? Es como que no podemos disfrutar en esa plenitud que Dios quiere. Amén. Vamos al otro, el gozo. La diferencia vital entre felicidad y gozo. Nehemías 8:10 dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y acá muchas veces se confunde la felicidad con el gozo, ¿sí? En el reino de los cielos, el carácter del reino de Dios es gozo, justicia, paz y gozo. Ahora, la felicidad es algo temporal, se basa estrictamente en la circunstancia a su alrededor. Por eso el sistema de este mundo, su felicidad depende de sus circunstancias, depende de lo que tiene, depende de las emociones, depende si, no sé, le está yendo bien en su proyecto, o si sale, cuánta gente por ahí necesita salir a, no sé, a divertirse, a bailar o a tomar para tener un poquito de alegría y un poquito de aparentemente felicidad, ¿sí? O quizás a veces ha logrado algo, un sueño y dice, ay, estoy feliz. ¿Cuántas veces? Estoy feliz porque, no sé, saqué un 10 en matemática, estoy feliz porque me recibí, ¿sí? Pero el gozo es diferente, el gozo del cielo es diferente, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y dice, el gozo es eterno, es algo que viene directamente de Dios.
ese es el gozo que Dios nos da, es nuestra fortaleza. Que aunque no nos esté saliendo todas las cosas bien, quizás, aunque estés rodeado de aflicciones, aunque estés rodeado de luchas, aunque estés rodeado de tormentas, aunque se te levantó el vecino, tu jefe, no sé, alguien de tu familia en contra de vos, hay un gozo acá que no te lo pueden robar, adentro de tu interior. ¿Sí? Ese es el gozo del Señor. Ese es el gozo que viene del reino de Dios. ¿Sí? Ese es el carácter. Por eso hoy yo le decía que muchas veces nosotros quizás podemos hablar en nuestro entorno, podemos hablar de la iglesia, podemos hablar decir, vení, te invito a mi iglesia, no sabés todas las cosas que pasan, vení que van a orar por tu vida, vení que vas a sentir paz, o no sé, todo lo que nosotros le hablamos a la gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces nuestra vida no refleja esto, no refleja la justicia, no refleja la paz y no refleja el gozo. ¿Sí? O sea, y ahí no estamos manifestando verdaderamente el reino, el carácter del reino de Dios. ¿Sí? Nuestro desafío y nuestra responsabilidad como hijo de Dios y como iglesia es manifestar el reino de los cielos, es manifestar el carácter del reino de los cielos. ¿Sí? ¿Cuántas veces quizás le predicaste a alguien o le hablaste del amor de Cristo a alguien y lo primero que la persona dijo, no, pero yo tengo no sé, a mi vecino, tengo a mi tía que va a la iglesia y esto, lo otro, miente, roba? Dígame que sí, yo lo he vivido muchas veces. Entonces, cuán importante es poder nosotros manifestar su reino de esta manera, ¿sí? Que la gente pueda ver en nuestro testimonio de vida, pueda haber justicia, pueda haber rectitud, mientras todo lo demás, no sé, mienten, critican, murmuran, se rebelan contra su jefe, ¿sí? O sea, que nosotros podamos manifestar la justicia de Dios, ¿sí? O que mientras todo está enturbado, atormentado, asustado, con miedo, ¿qué va a pasar? Y que esto, y que el virus, y que tantas cosas, y que vos puedas manifestar paz en tu corazón. ¿Y qué va a pasar? Porque todo está más caro, y porque esto, y porque no me alcanza, y porque, ay no. Pero que nosotros podamos manifestar la paz. La gente cuando se acerca a vos y a mí tiene que sentir la paz de Dios. Tiene que sentir la paz de Dios. Pero si yo voy turbado a ese ambiente, si yo voy angustiado, si yo voy ansioso y acelerado y lleno de enojo, no va a poder percibir esa paz que viene de Dios. ¿Sí? O sea, hay veces que no hace falta que hablemos, chicos. La gente nos ve y va a ver que hay una paz diferente, una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia, ¿sí? Y tenemos que caminar, tenemos que llegar a eso, ¿sí? A mí me pasa a veces cuando voy al jardín y a veces, y digo, ay no, Señor, perdón. Muchas veces digo, no, Señor, yo tengo que actuar de otra manera, Señor, tengo que ir con paz, tengo que ir con tu paz, dame tu templanza, tu dominio propio. Porque me pasa en el jardín, chicos, ustedes no saben lo que es, ¿sí? Con los padres, con los directivos, con el sistema de educación y todo, ¿sí? Pero muchas veces el Espíritu Santo me ha hablado, ¿sí? O sea, porque a veces es como que, vieron que a veces en la cultura natural, digamos, ¿cómo sería? El contexto de las personas, enseguida se le pega, ¿vieron? O sea, la manera de hablar, la manera de reaccionar, la manera de quejarse, la manera de criticar al otro. Y hay veces que como cristiano quizás se nos quiere pegar eso. Y yo no tengo que permitir eso. Al contrario, yo tengo que marcar y establecer la cultura del reino y que esa cultura imparta en el otro,
¿sí? Imparta el gozo, imparta la paz, imparta la justicia. ¿Sí? Que así como se le pega al otro la murmuración, el chisme, la crítica, que se mueve en el sistema de este mundo, que yo pueda hacer que eso se pegue, la cultura del reino se le pegue a la otra persona. ¿Sí? O sea, así que bueno, felicidad y gozo. Tenemos un gozo eterno y es algo que viene directamente de Dios. Si yo no mantengo esa intimidad con el Señor, si yo no estoy constantemente y no camino con Él, ese gozo no se va a manifestar en mi vida. Vamos al otro. Etapas del reino, el avance del imperio de Dios. ¿Sí? La primera, dice la era de la iglesia, de la cruz al regreso de Cristo. El Espíritu Santo empodera a la iglesia para entender el reino en la tierra. ¿Sí? Nosotros vemos en Hechos cuando el Espíritu Santo descendió en el día del Pentecostés y empoderó primero a los discípulos y allí se iban añadiendo y se fue formando la iglesia, la primera iglesia. ¿Sí? Después, la segunda etapa, el milenio, el gobierno de 1000 años. ¿Sí? Cristo vendrá, Satanás será apresado y el anticristo y el falso profeta irán al lago del azufre. ¿Sí? Eso está en Apocalipsis. Dices el milenio, es la promesa que Dios nos ha dado. Y la tercera etapa del reino es la eternidad. Cielo y tierra nuevos. Después de la última rebelión, el Padre descenderá. El imperio literal de Dios gobernará el mundo por los siglos de los siglos. Tremendo. Ese es el reino de Dios. Ese es el gobierno al cual hacia donde nosotros vamos caminando. ¿Sí? A donde nosotros vamos caminando. Por eso ninguna circunstancia que hoy te toca vivir, ninguna circunstancia difícil que hoy te toca vivir se compara a esa gloria venidera. ¿Sí? O sea, muchas veces nos podemos quizás quejar o a veces quizás podemos decir Señor y clamamos y lloramos pero hay algo glorioso que nos espera. ¿Sí? Vale la pena esforzarte, vale la pena negarte a vos mismo, negarte a tus propios deseos, vale la pena morir a nuestra naturaleza vieja, vale la pena caminar en la justicia, en la rectitud, vale la pena apasionarme por Cristo, vale la pena dejar de lado las cosas que me alejan de Él, que me alejan de su santidad, que me alejan de su rectitud. Vale la pena esforzarte. Vale la pena invertir tu tiempo, invertir mi tiempo en el servicio, en extender su reino. Vale la pena estar hoy aquí, ¿sí? Vale la pena. Hoy yo le decía al Señor, yo te ofrendo mi tiempo. Porque estar aquí, chicos, necesito tiempo prepararme, ¿sí? No es que vengo acá, no. Y esto es hermoso, porque vos invertís tu tiempo, ¿sí? Y quizás para lo que por ahí quizás estamos toda la semana full con el trabajo y con todo, un día sábado quizás para alguien dice, ay bueno, pero yo voy a ir, no sé, de paseo a disfrutar. Yo prefiero esto. Y quizás alguien le puede decir, es más, esta semana escuché de una persona que dijo así, ay, yo no sé cómo pueden estar encerrados en una iglesia, yo no estaría encerrado en una iglesia nunca. Y yo dije, ay, Dios. Y yo ahí salté, obvio que le hablé, dije, yo voy a la iglesia y es el lugar más hermoso y yo no me siento encerrada y todo lo que le puedo haber dicho, ¿no? Y quizás alguien te puede decir, vos que sos adolescente, que sos joven, ¿qué haces un sábado en la iglesia? ¿Qué haces un día en el discipulado? ¿Qué haces si vos tenés que estar allá disfrutando con tus amigos, yendo al cine? ¿Qué haces acá sentado con esa edad que tenés? ¿Qué haces?
Pero vale la pena que hoy estés aquí. Vale la pena que hayas tenido que decir no, quizás, no sé, a una juntada, a una salida, por estar aquí adorando a Jesús, adorando al Rey de Reyes y escuchando su palabra. Vale la pena, porque con el tiempo vas a ver esto, ¿sí? Vamos a hacer camino. Entonces, no escuches cuando alguien te viene a querer decir, estás perdiendo el tiempo. No, porque vas camino a esa gloriosa temporada, ¿sí? Vos que sos jovencito, que sos adolescente, vale la pena apartar tu vida y consagrar a Dios. Renunciar a los placeres de esta vida, a los placeres del mundo, a los placeres del sistema de este mundo que está gobernado por Satanás. Vale la pena. Amén. Seguimos, ya vamos terminando. La iglesia y el reino, ¿sí? Dice Mateo 16:18, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Cuando Jesús le habló a Pedro, ¿sí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Miren, la iglesia, ¿cuál es? Dice, es la novia del Cordero. Representa el ser, la identidad. Vos y yo somos iglesia, somos la novia del Cordero. Esa es nuestra identidad. Somos iglesia. Nuestra identidad es que somos la novia del Cordero y Él nos viene a buscar, ¿sí? Estamos siendo preparadas, estamos siendo santificados, estamos siendo purificados, estamos alineando cada área de nuestra vida a la justicia para encontrarnos con nuestro amado, ¿sí? Tu identidad es que sos la iglesia, sos la novia del Cordero. ¿Sí? Sos la novia. Y dice, el reino es el imperio de Dios y representa el hacer, la misión que tenemos vos y yo. La misión de extender el reino de Dios, de trabajar para el reino de Dios. Nosotros no trabajamos, si bien estamos en un ministerio y tenemos nuestra casa, nuestra familia y CPC, pero estamos trabajando para el reino de los cielos. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestra autoridad, nuestros pastores y estamos bajo esa sujeción, pero cada cosa que vos hagas lo estás haciendo para el reino de los cielos, ¿sí? Por eso mucha gente a veces se rebela contra las autoridades espirituales, porque no tiene esta revelación de reino. Pero cuando vos tenés una revelación de reino, del reino de Dios, donde Dios te colocó, donde Dios te puso, vos vas a amar la casa, vas a amar la iglesia y vas a amar a tus autoridades. ¿Se entiende? Porque todo lo que vos estás haciendo con una revelación del reino, estás extendiendo el reino de Dios. Y si Dios te puso en este lugar, hay otro que le pone en otro lugar. Pero hay una revelación del reino, vos estás extendiendo, sos parte del cuerpo de Cristo, sos la novia del Cordero y nuestra misión y nuestra tarea es extender el reino de los cielos. ¿Sí? Y quizás te toque evangelizar en las calles o quizás te toque ya, algunos quizás están liderando en discipulado o algunos están trabajando con los niños, algunos, están extendiendo el reino de los cielos, ¿sí? O sea, los que somos líderes de discipulado, ¿sí? Nosotros estamos extendiendo el reino. ¿Por qué? Porque quizás es más, Jesús que dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos a las naciones. O sea, todo lo que vos estás ayudando a crecer o a que ese discípulo pueda formar su carácter conforme al de Cristo. No conforme al nuestro, sino al de Cristo. Estás extendiendo el reino, porque ese discípulo va a extender también el reino de los cielos. ¿Se entiende? Entonces, la iglesia y el reino, ¿sí? La identidad y misión. Vamos al otro. Decíamos que nos entregó las llaves del reino de los cielos.
La pasión por el reino no es una emoción pasajera, sino una decisión diaria de poner a Dios en el primer lugar. Significa vivir para aquello que tiene valor eterno, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón para amar lo que Dios ama y hacer lo que Él nos llama a hacer. Para amar lo que Dios ama y hacer lo que Él nos llama a hacer. Tenemos la llave del reino. Jesús nos dio la llave del reino. ¡Qué tremendo, chicos! Nos dio la llave del reino. ¿Y estamos usando esas llaves? ¿Qué nos dio? Autoridad. Nos dio autoridad y nos dio poder para extender su reino en la tierra. Nos dio autoridad. En su nombre hay poder. En su nombre hay autoridad. Tenemos la llave del reino para manifestar su reino aquí en la tierra. Su nombre, que es en el nombre de Jesús, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho, ¿sí? Y nos dio poder a través del Espíritu Santo para sanar, para liberar, para restaurar. Lo mismo que está en Lucas, donde él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas. Me encanta ese pasaje, amo, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para liberar a los que están oprimidos, a los cautivos, a los que están en cárcel. Esa es nuestra misión. Tenemos la llave del reino. Tenemos la llave del reino. La autoridad, tenemos autoridad en Él. Iglesia, Él nos dio autoridad y tenemos que usarla. Entonces no tenemos por qué tenerle temor a Satanás, temor al diablo, temor a las artimañas que él levanta en este tiempo contra sus hijos. Pero todo va conectado. Si yo camino en justicia, voy a tener paz, voy a tener gozo y también voy a saber cuál es mi posición como hijo, como hija, como iglesia. ¿Sí? Ahora, cuando yo no estoy alineado a su justicia, muchas veces le creo a las mentiras del diablo y no uso la autoridad que Jesús me dio. ¿Se entiende? No me paro, no me posiciono y reprendo y resisto, como la palabra de Dios dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? O sea, va todo conectado, ¿sí? Justicia, camino en rectitud. Y comienzo a apropiarme de la autoridad, de la llave que Jesús me dio. Él ya le arrebató la llave al que la tenía, al que tenía la llave de la muerte. Él arrebató a Satanás, él lo venció, lo exhibió públicamente, triunfó sobre él. Y nos dio, dice: toda potestad me fue dado, dijo Jesús. Y nos dio esa autoridad en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor quiere que nosotros caminemos en esa autoridad. Es nuestra responsabilidad, ¿sí?, que nosotros podamos manifestar. Es una decisión diaria. Diaria. No es una vez al mes o no, es diaria. Diariamente yo decido seguir a Cristo. Diariamente yo decido caminar en justicia. Yo decido buscar a Dios. Yo decido buscar su palabra. Yo decido servirle. Yo decido caminar en su propósito. Yo decido manifestar su reino aquí en la tierra. Amén. Es una decisión. Cuando yo tomo la decisión, su poder me llena. El Espíritu Santo viene y me capacita para poder vencer. Es una decisión. No es con nuestra fuerza, pero la decisión tiene que estar en nuestro corazón. Si yo decido, yo tomo la decisión de seguir a Cristo, aunque no tenga fuerza,
Pero yo le digo, Señor, yo te voy a seguir. Yo te quiero seguir. Yo te quiero seguir. Esa decisión, Él viene y te fortalece. Él te da el poder. Es más, dice, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Si vos tomás la decisión de renunciar al pecado, de decir, nunca más quiero volver a esto. Yo quiero cambiar, Señor. El Espíritu Santo va a venir a tu vida y te va a dar la fuerza y el poder para resistir eso. Pero tenés que decidir acá en el corazón. ¿Sí? Si vos decís, yo quiero consagrar mi vida a ti, Señor. Yo quiero consagrar mi vida. Es una decisión aquí en tu corazón. Yo quiero apasionarme por vos, Señor. Yo quiero apasionarme por tu reino. Él viene y te empodera, te abraza, te llena de su poder y de su presencia. Pero tiene que nacer acá en nuestro corazón el querer, el deseo y la decisión. Amén.